Bien, pues os doy la bienvenida. Bienvenidos a todos a esta sede virtual de la Real Academia en la sección sexta, que casi todas nuestras sesiones son online porque solemos tener presencia de personas no solamente de Madrid, sino de fuera de España y de otros países y por lo tanto esto hace muy cómodo, ¿no? El poder seguir el formato. Ya diré al final que la siguiente sesión, sin embargo, va a ser híbrida en la academia sobre un tema que también va a ser muy interesante, que luego os diré. Y esta es la segunda vez que nos dedicamos a este convenio dentro de la sección sexta. La primera vez fue el 8 de marzo de 2023. Tuvimos con nosotros a Fenech, que es la presidenta de la Asociación Internacional Marítima, y desde luego fue para nosotros un gran orgullo tenerla con nosotros ahí. No sé si hoy podrá conectarse porque seguro que lo conocerá. Y en cualquier caso tenemos a los mejores maritimistas españoles. Dos de ellos, además, miembros de la sección, como son nuestro coordinador y Jesús Casas y como es Eduardo Albors. Sin más, esta sesión va a ser coordinada como todas las que hacemos de Derecho Marítimo, por Jesús Casas, a quien le doy la palabra y a partir de ahora será quien lleve la batuta de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti, a nuestra sección y a la Real Academia por acoger esta sesión de hoy y por acogernos a los maritimistas desde hace ya unos cuantos años para tratar temas de derecho internacional privado y de derecho marítimo en general. Tenemos la suerte hoy de contar con un excelente registrador mercantil que intervendrá en último lugar y con las tres personas que creo más saben en España de la Convención de Beijing sobre venta judicial de buques, es como abreviadamente se llama, la Convención de Naciones Unidas sobre efectos internacionales de las ventas judiciales de buques de Nueva York 2022, que nos contarán desde sus antecedentes muy brevemente hasta, sobre todo, su funcionamiento práctico, puesto que ha entrado en vigor. Y también desde una perspectiva del derecho europeo y del derecho nacional. El orden de intervención será, en primer lugar, nuestro querido amigo, expresidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, exmiembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional, miembro de honor de la Asociación Española, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, profesor de Derecho Marítimo, académico de nuestra academia y también académico de número de la Academia de la Mar, para hablar sobre los antecedentes del convenio y sobre la situación actual, que es muy importante, muy interesante, porque están sucediendo cosas en este año y en estos meses y acaban de suceder. Resumo mucho sus currícula, que son todos muy extensos. ¿Quién no conoce a la legislación marítima aquí presente? Don Julio Carlos Fuentes Gómez, subdirector general de Normativa y Cooperación Internacional de la Dirección General María Mercante del Ministerio de, como se llame, Julio, Transportes para nosotros los maritimistas, movilidad sostenible y todas estas cosas, que desde 1997 pertenece, por oposición, por supuesto, al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, que entre 2002 y 2017 fue su director adjunto de Política Legislativa del Ministerio de Justicia y creo que muchos le conocimos en esa tarea porque fueron la tramitación de los anteproyectos, más de 10 años, 11 años de tramitación, hasta la Ley de Navegación Marítima, nos tuvo que eso aguantar a todos los maritimistas. Y después de pasar por arbitraje y concursar en el propio Ministerio de Justicia, se vino con nosotros a la Dirección General María Mercante, donde nos ayuda mucho y donde, como digo, es la legislación marítima, no solamente a nivel legislativo, sino también reglamentario. Y recientemente, bueno, ya han pasado 3 años, el tiempo vuela, obtuvo su grado de doctor cum laude en el ICADE, en la Universidad Pontificia de Comillas, con una interesantísima tesis doctoral sobre la competencia judicial internacional en litigios de derecho marítimo, aunque de momento no es litigante de derecho marítimo, salvo cuando hay litigios con la Administración española. Es también, como Eduardo, asociado de honor de nuestra Asociación Española de Derecho Marítimo. Y ha seguido desde la Administración española toda la tramitación, como Eduardo y como Manuel, del convenio. Yo creo, desde antes de 2013 hasta su aprobación por el Comité Marítimo Internacional. Y eso es la fortuna de ver cómo nace un convenio marítimo desde que lo empiezan a redactar sobre el papel o sobre el computador las asociaciones nacionales de derecho marítimo en el ámbito del Comité Marítimo Internacional. Después de Julio intervendrá nuestro queridísimo amigo y profesor Manuel Alba,
que es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y ya está preparando los apuntes para la princesa de Asturias, que sea una buena maritimista. Eh, Fue miembro de la delegación española en el grupo de trabajo sexto de la CENUD Mincitral precisamente para este convenio y por eso lo conoce. Ha sido un eficientísimo secretario de la Asociación Española de Derecho Marítimo durante 10 años, una década, entre el 2012 y 2022, bajo dos presidencias diferentes. Es miembro titular del Comité Marítimo Internacional y la bibliografía de Manuel en todas las áreas del derecho mercantil y muy especialmente marítimo y arbitraje es tan densa como la de los ponentes anteriores o todavía más. En último lugar, intervendrá ya sobre la inscripción y sobre los efectos registrales y algunas cuestiones que se plantean, pues José María de Pablos, que es, según ha dicho Ana, la primera vez que se une a nuestras conferencias de la sección sexta y estamos muy, muy contentos. No será la última, José María, y que dice que se encuentra como un polizón sin antivirus, un polizón, todos estamos perfectamente saludables y no necesitamos mascarillas. En la actualidad es registrador de bienes muebles de Sevilla, con inclusión de su sección de buques. Ya sabéis que en España no queda por registros, tenemos un registro administrativo de buques, dos si se cuenta el de Canarias, o se lo separa, y además el registro de bienes muebles, o Chattel Registry, como llaman internacionalmente. En la mayoría de los países hay solo un registro de buques, Vessels Registry, ¿no? Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, fue miembro entre 2017 y 2021 como vocal director del Servicio de Sistemas de la Información y le hemos fichado también por esto y fue responsable de gestionar los recursos tecnológicos de organización registral en España. Sin recursos tecnológicos el registro no sería lo que es avanzado, funciona bien y no me imagino cómo podríamos escribir llevando todas las escrituras notariales a mano. Hoy en día las inscripciones son todas digitales y telemáticas. Ahí estamos hablando de redes de comunicaciones, bases, firma electrónica, esto es importante, seguridad electrónica. Fue director de la revista Derecho y Nuevas Tecnologías de Aranzadi y ha publicado obras sobre subastas electrónicas, participando, como los demás, en diversas obras colectivas y publica artículos también de interés en distintas publicaciones, incluso generales, no solo más especializadas como el Boletín del Colegio de Registradores, sino en asociaciones empresariales como CEPIME, El Economista y Cinco Días. Forma parte actualmente del foro KTEC, del Observatorio Legal Tech de Garrigues y CADE y del Foro de Transformación Digital de Justicia del Ministerio de Justicia. Así que creo que tenemos todos los componentes. Yo solo voy a introducir el tema y me voy a callar. Pido a todos los asistentes, a los que agradezco muchísimo su asistencia, ya estén a este o al otro lado del Atlántico, porque ha sido difundida nuestra sesión también en las asociaciones de derecho marítimo del otro lado del Atlántico y hermanas que hablan español, porque es en español, o a las personas que entienden español. No voy a entretenerme mucho, solo voy a introducir la materia. Para ello comenzaré, si soy capaz de compartir la pantalla, comenzaré y luego de salir, ya veremos si soy capaz de salir, vamos a ver si soy capaz, no sé si estáis viendo ahora mismo un mapa Ujú. y Eduardo lo ha introducido. De conformidad con los registros de UNTAD, que OMI acepta y se pueden encontrar en el link que he compartido por el link chat, Zoom, estas cosas hay que acostumbrarse. Pues el mundo marítimo es muy grande. Hay aproximadamente, en números redondos, unos 125.000 buques, de los cuales más de 65.000 tienen más de 1.000 GTs, gross tons. O sea, son buques bastante grandes. A pesar de todos esos barcos, y aunque las estadísticas creo que no son cerradas, calculamos y sabemos que en el mundo se producen unas 500 ventas judiciales de buques al año y que ese volumen tiende a crecer anualmente como consecuencia de incumplimientos contractuales, impagados o ejecución, como luego nos explicarán los demás ponentes, de créditos privilegiados marítimos. En ese mapa y en las estadísticas que están por debajo podéis ver qué países, podéis jugar con ello, qué países controlan las flotas mundiales. Bueno, pues principalmente nuestros amigos los griegos, que desde Homero tienen negras y cóncavas naves, he dejado de compartir, los chinos,
y los japoneses. El centro del mundo como todos sabéis, ha pasado del Atlántico al lago español, como le llamó un autor inglés, que es el Océano Pacífico. O sea, los mapas ya no se ven proyectados con África en el centro, sino con el Océano Atlántico en el centro. Bien, dicho esto, eh, y comentadas estas estadísticas, si hablamos de buques, pues nos tenemos que ir, ya que estamos en Derecho Internacional Privado, al artículo 10.2 de nuestro venerable Código Civil, que dice: los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Esta sería la norma de conflicto, pero no nos afecta a las ventas judiciales de buques. Por tanto, de ahí tendríamos que pasar al concepto de buque, que está en el artículo 60 y siguientes, y también lo relativo a su regulación de nuestra Ley de Navegación Marítima 14/2014, que ya tiene más de un decenio, lo que le decía antes a Julio, el tiempo pasa volando, y en ella tampoco encontraremos nada muy concreto que yo deba adelantar a lo que van a decir el resto de los ponentes en esos artículos sobre las ventas judiciales de buques, pero sí en su texto sobre privilegios y ventas, más adelante lo tocaremos. Por lo tanto, si hablamos de ventas judiciales de buques y de su reconocimiento o de sus efectos, lo que tendríamos que ver, si no existiera un convenio internacional que las amparase y permitiese su registro, sería si hay una resolución judicial de venta o un acuerdo entre las partes basada en qué, y la competencia de conformidad con nuestra ley orgánica y jurisdicción y competencia con nuestra ley orgánica del Poder Judicial, artículo 22 octis 3, 85.5 y 87.8 sería de la sección mercantil del Tribunal de Instancia. Hay que aprenderse los nombres actuales de los juzgados de toda la vida o de los secretarios judiciales, que ya no se llaman secretarios judiciales. Dentro de poco ni los notarios ni los registradores os vais a llamar así, y los abogados nos llamaremos de otra manera, técnicos en no sé qué. Bien, si son resoluciones judiciales de venta de buques en el ámbito de la Unión, pues tenemos libre circulación de resoluciones judiciales por los reglamentos y, en su caso, por los convenios. Y el aplicable en la actualidad es el 1215-2012, como todos sabéis, artículos 36 y siguientes. Pero si no estuviéramos en el ámbito de la Unión Europea y estamos en reconocimiento de resoluciones judiciales, como Ana, que coordinó un estupendo libro de comentarios a la Ley 29 de 2015 y los demás, sabéis, de cooperación jurídica internacional, pues ahí el título quinto, capítulo 3, nos dice cómo se podrían reconocer judicialmente las resoluciones que no sean sentencias, que sean simplemente autos u otras resoluciones equivalentes, orders o como quieran llamarse, de ventas judiciales de buques. Creo que esa es la introducción, sin entrar ya más en el convenio de La Haya de 2 de julio de 2022 y otros asuntos. Como todo esto no tiene por qué funcionar automáticamente como funciona o debería en la Unión Europea, como tendríamos que ir a un exequatur y eso hace costosísimo y muy lento reconocer en el registro de recepción del buque la resolución judicial, tenemos este convenio de 2022 que ha entrado en vigor en este año y por lo tanto ahora tiene la palabra Eduardo para explicarnos sus antecedentes y su más reciente autoridad. Eduardo, si eres tan amable, por favor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Ana, por invitarme a estar en esta jornada con vosotros. Creo que revisitar este tema es importante y conveniente porque acaba de entrar en vigor en el mundo, aunque son pocos estados los que lo han ratificado, pero creo que puede cambiar un poco el panorama del derecho marítimo cuando hablamos de crisis financieras de los armadores con carácter general. Yo, a ver, continuando con la exposición de Jesús, quería plantear un poco, matizar el objeto de mi intervención, que por supuesto voy a referirme a los antecedentes y cuáles fueron los motivos que gestionaron, llevaron a cabo la redacción de este convenio. En segundo lugar, ofreceré algunos comentarios preliminares sobre la convergencia de sus disposiciones con el derecho marítimo español actualmente vigente. Y finalmente identificaré algunos puntos de potencial conflicto. En la venta judicial de buques, que la entendemos como la enajenación forzosa de un buque por orden de autoridad judicial administrativa competente, ha planteado sin duda un problema estructural en el tráfico marítimo internacional
muy importante, que es la ausencia, hasta la adopción de este convenio, de un instrumento internacional vinculante que regulara específicamente sus efectos transfronterizos. Históricamente, el comprador de un buque obtenía la plena titularidad del mismo libre de cargas, pero únicamente en el contexto del ordenamiento jurídico donde se celebraba la venta. Esta situación permitía a acreedores titulares de privilegios marítimos o hipotecas anteriores a esa venta proceder al embargo de ese buque en otras jurisdicciones, alegando que la venta en el estado de origen no les era oponible. También impedía, esto lo sabe bien José María, la baja o el alta en los registros original o en aquel que el armador o nuevo comprador pretendía inscribirlo. Y esta disfunción generaba unos efectos muy nocivos, que básicamente eran los siguientes. Primero, la inseguridad jurídica grave para los adquirentes en subastas judiciales, una reducción estructural del precio de adjudicación del buque, dada la incertidumbre sobre la subsistencia de las cargas, un claro desincentivo en la participación de inversores internacionales en proyectos de ejecución forzosa y luego finalmente también una asimetría entre el régimen de reconocimiento de, por ejemplo, de sentencias, laudos arbitrales en relación con las resoluciones que ordenaban la venta en pública subasta. Y este problema tiene una dimensión práctica de primer orden, dado que un buque es, por definición, un bien que opera en múltiples jurisdicciones sujeto a regímenes de publicidad registral fragmentados y sin un registro unificado de carácter vinculante. Podríamos pensar, como bien explicaba Jesús al principio, que podría estar este problema resuelto en la sede de la Unión Europea. Esto en el contexto del reglamento 1215, esto es así, pero sin mucha trascendencia práctica, porque el mayor número de ventas judiciales de buques se producen en el mundo, se producen en jurisdicciones extramuros de la Unión Europea, concretamente en jurisdicciones asiáticas. A la hora de recibir este convenio, ¿cuál es el marco, cuál era el marco internacional que teníamos en estos momentos? ¿Cuáles eran las normas internacionales marítimas o de un derecho uniforme que podían tener conexión con esta materia? Pues básicamente teníamos los convenios de privilegios e hipotecas de Bruselas de 1926 y de 1967 que no han tenido ningún tipo de aceptación. El Convenio de Ginebra de Privilegios e Hipotecas de 1993, que tampoco ha sido ratificado por muchos países, pero España sí que lo ha ratificado y lo ha incorporado a su legislación. Luego tenemos los dos convenios que en estos momentos están vigentes en el mundo sobre embargo preventivo de buques, y son el de Bruselas de 1952 y el de Ginebra de 1999, cuyo fin era fundamentalmente armonizar sobre unificación de ciertas reglas en materia de embargo preventivo que pretenden uniformizar la medida cautelar precisamente para tratar de evitar multiplicidad de embargos por el mismo crédito en distintas jurisdicciones. Pero ninguno de estos convenios de embargo preventivo aborda la venta judicial ni su oponibilidad internacional. Sin embargo, por la propia finalidad, y esto se ve muy claramente en el convenio cuando ahora lo analicemos o cuando lo analice, por ejemplo, Manuel, por su propia finalidad interactúan mucho en el contexto del convenio de Beijing porque pueden generar por sí mismo un proceso ulterior que acabe en una venta judicial del buque previamente embarcado. Y luego teníamos un derecho nacional fragmentado porque la mayoría de los ordenamientos jurídicos, incluido el español, regula la venta forzosa de buques, pero con efectos puramente internos, sin mecanismos de protección internacional sistemática. En este contexto aparece el Convenio de Beijing, es decir, aquí hay una laguna clara y a partir de ahí empieza el mecanismo de puesta en marcha de esa negociación. A ver, el Convenio de Beijing es fruto de los trabajos del Grupo Sexto de UNCITRAL. Esto evidentemente lo conocéis perfectamente y se ha generado en el contexto de UNCITRAL. Ahora bien, la iniciativa corresponde al Comité Marítimo Internacional, como en muchos otros convenios que también han salido de su esfera y han sido aprobados después por OMI o incluso por UNTAD. Pero básicamente, de alguna forma, el input viene del Comité Marítimo Internacional cuando diagnostica todos estos problemas a los que se presentan los prácticos que ejercen día a día el derecho marítimo y los profesores que escriben sobre ello. Y esto viene tratándose en este seno desde el año 2010 en la conferencia del Comité Marítimo Internacional que tuvo lugar en Beijing, pero luego se discutió en Dublín, en Hamburgo, donde se aprobó un texto final de este convenio que pasaron finalmente a la mesa UNCITRAL. Es decir, UNCITRAL parte de la base de un trabajo previo que había realizado el Comité Marítimo Internacional. También el Comité Marítimo Internacional es cierto que intentó que este convenio tuviese su hospedaje en la Organización Marítima Internacional, pero no aceptó por tratarse de una materia fundamentalmente de derecho privado.
Después lo intentó también en la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Público, pero tampoco aceptó por tratarse de una materia marítima. Las sesiones en UNCITRAL que tuvieron lugar de los años 2019 y 2022 se celebraron en Nueva York y en Viena con aportaciones de organizaciones internacionales gubernamentales, por ejemplo, como la OMI y la UNCTAD, y no gubernamentales del sector, fundamentalmente el Comité Marítimo Internacional, BINCO, y la Cámara de Comercio Internacional. Las principales cuestiones que se debatieron fueron su ámbito de aplicación material, el alcance del efecto extintivo de la venta, los requisitos de notificación a los acreedores se buscaba una relación con algún otro convenio internacional que pudiese ser, digamos, análogamente considerado, como por ejemplo fue el Convenio de Nueva York. Se pensaba en buscar una fórmula similar al Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, que tanto éxito ha tenido en el mundo, buscando un documento o generando un documento con motivo de la venta que se convirtiera en el pasaporte del buque y que fuera reconocido en todos los Estados miembros con todos los eventos que ellos se determinan. El texto convencional fue aprobado por un CITRAL en su 55 periodo de sesiones y luego fue adoptado en la conferencia diplomática que se tuvo lugar en Beijing el 5 de septiembre del 2023. En octubre del 2023, bajo la presidencia de la Unión Europea, se celebró en Madrid un workshop sobre este convenio que reunió a representantes de sus estados, de todos los Estados miembros y funcionarios de la Unión Europea. Se trataba de debatir sobre la oportunidad de conveniencia tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros para la adopción de este convenio. Posteriormente, se celebró otra ceremonia de firma en Valetta, en Malta, en junio del 2024, que estuvimos Julio y Manuel presentes, en la que España firmó el convenio y también fue firmado por otros Estados miembros de la Unión, concretamente creo que Grecia e Italia lo firmaron. Tras la firma del convenio, y a impulso del Ministerio de Transportes, se puso en marcha el procedimiento para su ratificación. Y la ratificación fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 21 de agosto del año 2020, del 2025. ¿Vale? Es decir, se produjo la ratificación por España antes de que la Unión Europea autorizase su ratificación. Aquí ha habido un pequeño conflicto, pero que sobre este tema concreto Julio os explicará mejor los detalles. En todo caso, la Unión Europea lo firmó el 14 de marzo del 2024 y tanto el Parlamento Europeo como el Consejo ya han autorizado su ratificación por parte de la Unión Europea, que se espera se produzca en breve. Concretamente, se espera que se produzca en junio. Salvo error por mi parte, el convenio ha sido ratificado hasta la fecha por 4 países, que son El Salvador, Barbados, España y Panamá, y su entrada en vigor se produjo el 17 de febrero del 2026, al haberse superado las 3 ratificaciones que exige su artículo 21. Este número de ratificaciones es reducido, pero se ajusta a las modernas tendencias de UNCITRAL para tratar de conseguir una rápida entrada en vigor. Se espera además una reacción positiva de algunos estados de la Unión Europea tan pronto ésta la ratifique, como también de las principales banderas del mundo: Liberia, Marshall, Islas Marshall, Bahamas. Hoy mismo, comentaba al principio, BIMCO y la Cámara de Comercio Internacional, dos gigantes del mundo naviero, han publicado en los medios una declaración conjunta solicitando a los estados que procedan a su ratificación. A ver, una breve presentación. El convenio de Beijing rige los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques siempre que confieran al comprador un título de propiedad limpio. Si no se concede al comprador un título de propiedad limpio, el convenio no aplica. Esto tiene que quedar claro porque puede dar lugar a algún tipo de problemas. Y se aplica siempre con carácter general si la venta se lleva a cabo en un estado parte, siempre que el buque objeto de la venta se encuentre físicamente dentro del territorio de la venta. Toda venta judicial respecto de la cual se haya expedido un certificado de venta judicial, que este es el eje central del convenio, tal y como explicará Manuel, al que se refiere el propio convenio, tendrá el efecto en los demás estados parte de conceder al comprador un título de propiedad limpio. Es decir, de lo que se trata es no de que se reconozca la resolución judicial que da lugar a la transferencia de la propiedad, sino simplemente que la autoridad que procede a la venta emita un certificado con el ánimo de que ese certificado produzca efectos internacionales en todos los Estados miembros. Y luego el concepto de buque, lo digo a efectos también de comentar y ampliar un poco lo que explicaba antes Jesús. A ver, el concepto de buque en el derecho marítimo depende mucho del texto legal al que acudamos, ¿no? Porque a veces son conceptos funcionales como en este caso. En este caso concreto, por buque se entiende todo buque o embarcación
que esté inscrito en un registro de acceso público y que pueda ser objeto de embargo de cualquier medida similar que pueda dar lugar a su venta judicial. Es decir, no coincide el concepto de buque de la Ley de Navegación Marítima con el concepto de buque de este convenio. Y luego quedan fuera del convenio, extramuros del convenio, lógicamente, los buques de guerra, sus auxiliares y los buques de Estado que en el momento inmediatamente anterior a la venta judicial estuviesen destinados a un servicio público no comercial. Ahora voy a analizar un poco la compatibilidad del Convenio de Beijing en el marco jurídico español, en el derecho marítimo que tenemos en estos momentos vigente, cuya norma cabecera es la Ley de Navegación Marítima, pero que también incorpora de alguna forma tanto el Convenio de Ginebra de 6 de mayo del 93 sobre peligros e hipotecas marítimos y el Convenio de Ginebra de 1999 sobre embargo preventivo de buques. Bueno, la recepción de este convenio, a ver, se produce en un contexto en el que la norma cabecera constituye una norma en la que tiene un criterio de interpretación muy concreto, dando siempre prioridad a los tratados internacionales sobre las propias normas del propio convenio. Convenios internacionales marítimos ratificados por España y normas de la Unión Europea. Con lo cual, digamos, el punto de partida es que no vamos a tener conflicto desde el punto de vista de prioridad, aunque los convenios internacionales son siempre, digamos, tienen un rango normativo superior. En este caso, la propia Ley de Navegación Marítima así lo reconoce. Y la Ley de Navegación Marítima regula los privilegios marítimos y la hipoteca naval y regula también la venta forzosa de buques. Es decir, tenemos normas domésticas que tienen relación con la materia que va a regular el convenio. En materia de privilegios marítimos e hipoteca naval, los artículos 122 y siguientes de la Ley de Navegación Marítima establecen básicamente lo siguiente. En primer lugar, para la caracterización se remiten al Convenio de Ginebra del 93, es decir, no tenemos unos privilegios especiales de nuestra ley navegación marítima, si nos vamos al artículo 4 del convenio de 1993. Pero también establece como posibles privilegios los que establezcan el derecho común u otras leyes especiales, ¿vale? Pero en este caso, en este último caso, cualquiera que sea su rango que les otorguen tanto el derecho común como las leyes especiales, tales privilegios siempre seguirán el orden del convenio, es decir, del convenio del 93 me refiero. Esto es, a continuación de las hipotecas navales. Bien. Los privilegios marítimos que reconoce la Ley de Navegación Marítima y el Convenio de Ginebra son fundamentalmente los créditos salariales, los créditos por asistencia y salvamento, la retribución por los gastos de remoción de restos, créditos de indemnizaciones derivadas de responsabilidad extracontractual, fundamentalmente abordajes, créditos por cargos y tasas portuarias y luego, finalmente, los préstamos hipotecarios garantizados por hipoteca. El gran problema de los privilegios marítimos, que es lo que puede dar lugar a la problemática fundamental, es que no necesitan de formalidad o publicidad especial alguna, a diferencia de la hipoteca naval. Es decir, son créditos que son ocultos y por lo tanto no aparecen inscritos en ningún registro y en ocasiones pues, es difícil localizar a sus titulares. La hipoteca naval está bien regulada, básicamente es una garantía real inscribible sobre el buque, por lo tanto no plantea mayores problemas y la ejecución de la hipoteca naval se sigue por los cauces del procedimiento de ejecución que establece la ley de engendro civil, al que luego haré referencia. En definitiva, todos estos créditos que graban al buque son susceptibles de causar su venta judicial. Y lo que pretende el convenio de Beijing con carácter general es que esa venta judicial produzca efectos transfronterizos y siempre y cuando los titulares de estos créditos sean debidamente notificados en cualquier proceso de venta. Este es un punto muy importante. En relación con la venta forzosa, la Ley de Navegación Marítima establece los efectos en la misma línea, es decir, la venta forzosa del buque produce la extinción de los privilegios marítimos y demás carga que graban sobre el buque, al buque, salvo en aquellos casos en que el comprador se hubiese subrogado con el consentimiento de los acreedores. Este es un caso en el que realmente si apareciese esa subrogación con consentimiento de los acreedores, no tendríamos ya un título de propiedad limpio y por lo tanto estaríamos, digamos, extramuros del convenio. Por su parte, la Ley de Navegación Marítima, como el Convenio del 93 sobre privilegios e hipotecas, exige la notificación a los acreedores con privilegio e hipoteca antes de la celebración de la vista, al menos con 30 días de antelación. Y luego el efecto liberatorio de la venta forzosa opera conforme a la Ley de Navegación Marítima en el plano del derecho español. La oponibilidad internacional de dicho efecto depende de las normas de reconocimiento aplicables en cada estado, lo que constituye precisamente la laguna que el convenio de Beijing pretende colmar.
vuelvo a lo que explicaba antes Jesús, si estamos exclusivamente en dimensión de la Unión Europea, pues no habrá ese problema en absoluto. Y luego, en relación con la venta forzosa judicial de buques, en España conviene hacer referencia a que se ajusta a las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es importante porque, de alguna forma, el convenio de Beijing lo que se remite es a la ley del estado de venta en todo lo relativo a los trámites y al procedimiento. Esto es importante. O sea, el convenio realmente, como os explicará luego Manuel, no establece un régimen concreto para la venta. Entonces hay una revisión permanente al estado de la venta. Pero lo que bien cierto es que si bien encontramos en nuestro derecho, y concretamente en el capítulo 5 del título cuarto del libro tercero de la Ley Civil, un proceso de oposición a la ejecución forzosa, con regulación tanto de las tercerías de dominio como de mejor derecho, son todos remedios para combatir, no para combatir la venta judicial donde se ha producido, sino simplemente están precisamente encaminados a evitarla o a organizar su distribución del producto. Es decir, no tenemos en principio en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento específico que permita la anulación de la venta una vez analizada, salvo que conste en sentencia firme y podamos entonces acudir al régimen general de la impugnación de las sentencias. Y dejo a salvo también pues, el régimen general de nulidad de actuaciones o el acceso al Tribunal Constitucional en caso de quiebra de la tutela efectiva. Y digo que esto es trascendente porque de alguna forma el convenio de Beijing lo que exige que los estados miembros tengan procedimientos efectivos para hacer valer las competencias que el artículo 9 les encomienda precisamente para combatir o impugnar la venta judicial una vez realizada. A ver, en el contexto del convenio de embargo preventivo de buques que tenemos vigente en España, también para ver su compatibilidad, realmente este convenio no contiene disposiciones que afecten a la venta forzosa del buque, aunque un expediente de embargo preventivo puede acabar en una venta judicial finalmente, ¿no? Este convenio reconoce el derecho de embargo a determinados créditos, pero no crea privilegio marítimo alguno, que no venga previamente establecido por la ley aplicable. Por otro lado, identifica los criterios para la identificación de los buques que pueden ser embargados. Pero sí que este convenio interactúa o puede interactuar con el de Beijing en dos aspectos. En primer lugar, porque el embargo de un buque bajo este convenio puede, como he dicho, dar lugar a la venta forzosa. Y en segundo lugar, porque los efectos transfronterizos que el convenio persigue, el convenio de Beijing persigue, cuando se centran concretamente en la evitación de embargos, tiene un punto de conexión importante. Y que resta por aclarar si habrá que esperar, y por supuesto habrá que esperar la práctica de los tribunales, si el levantamiento de un embargo de un buque por créditos anteriores a la venta como consecuencia de la emisión y presentación de un certificado de venta judicial en el país requerido debería ventilarse de una forma automática o, por el contrario, necesitaría de un procedimiento de oposición al embargo. Esta es una cuestión que puede plantearse o bien por la vía de esperar a que lo que digan los tribunales o bien por una modificación, aunque sea puntual y pequeña, de la Ley de Navegación Marítima. Haciendo un análisis comparativo, vemos que en general establecemos que el régimen del Convenio de Beijing convivirá razonablemente con el derecho marítimo español vigente. En particular, encontramos convergencias en materia de efectos extintivos de la venta judicial, publicidad de los procedimientos de ejecución, protección del deudor, del adquirente o de terceros acreedores, facilitando todo ello a lo que entender son los efectos internacionales que se pretenden. Y finalmente, para terminar, voy a identificar unos conflictos potenciales en materia de privilegios y en materia de la venta forzosa, ¿vale? En materia de privilegios, el problema que se puede presentar y que sin duda se presentará es que el convenio de Beijing no armoniza el elenco de créditos privilegiados, sino únicamente los efectos del reconocimiento libre de cargas y gravámenes de la venta. Ello genera el riesgo de que, por ejemplo, un acreedor cuyo crédito goza de privilegio conforme al derecho de Estado requerido para surtir efectos, pero no conforme al Estado de Derecho de la venta, puede haber extinguido su derecho como consecuencia del reconocimiento de una venta judicial extranjera. En definitiva, un ejemplo, un acreedor privilegiado bajo la ley de navegación marítima española podría haberse desprotegido si el reconocimiento en España de una venta judicial extranjera conllevase la extinción de su crédito, que no habría sido necesariamente notificado por no ser reconocible como privilegio en el estado de venta. Este es un problema que se puede plantear y que habrá que ver cómo se resuelve, pero efectivamente está ahí. Por otro lado, tenemos también el problema del arrendamiento a casco desnudo sobre el buque que regula el artículo 196 de la Ley de Navegación Marítima. Este artículo prevé que en caso de transmisión de la propiedad de un buque,
el adquirente queda subrogado en el contrato de arrendamiento siempre y cuando estuviese hecho contrato inscrito en el registro de bienes muebles. Por ello, este precepto necesitaría una clarificación en el sentido de que solo aplica a la venta voluntaria y no aplica a la venta forzosa del buque. En materia de notificación de la venta y anulación de la venta, podemos identificar también algún conflicto potencial. Por ejemplo, en la Ley de Navegación Marítima y el Convenio del 93 fijan un plazo mínimo de 30 días de antelación para su notificación, ¿vale? El Convenio de Beijing no fija plazo, sino que se remite a la ley de Estado en el que se produce la venta. Puede haber divergencias, por ejemplo, en el caso de que el plazo de las notificaciones en el estado de venta sea menor que en el estado de la ley que el establecido en la Ley de Navegación Marítima en España, en el caso de que España sea el Estado requerido para que se produzcan esos efectos internacionales. Pero entendemos, vamos, nuestra opinión es que no serían constitutivos de una violación manifiesta al orden público, ya que la ratificación del convenio implica necesariamente la revisión a la ley del estado de la venta en cuanto a sus formalidades. Es decir, hay una revisión implícita con la ratificación del convenio a la ley del estado de venta, cesando de aplicación, obviamente, haciendo inaplicables las disposiciones de la ley de navegación marítima. Y por último, porque no disponemos de normas específicas para la anulación de la venta una vez se haya producido. Es decir, no sabemos muy bien cómo se puede ejercer la competencia a la que se el artículo 9 cuando ya la venta se ha producido. Habría que ir, si la venta judicial se ha incorporado en una sentencia, entonces sí que tendríamos un procedimiento concreto en la ley de enjuiciamiento civil, pero con motivos muy tasados y muy limitados. Y esta es un poco digamos, la presentación de lo que sería la convergencia del convenio con el derecho marítimo actual vigente. Por último, en relación con los efectos internacionales, sí que podemos digamos, poner de manifiesto que existe como causa de negación digamos, la violación manifiesta del orden público del Estado requerido, pero nosotros no tenemos el concepto de violación manifiesta del Estado del orden público, es decir, no sabemos exactamente cuál es el nivel de infracción del orden público, es el que exige el convenio a tal efecto. En este punto podría plantearse el problema al que hice referencia antes, es decir, especialmente cuando el Estado requerido tiene un régimen de privilegios marítimos más extenso que el Estado de la venta y eso hoy causa la indefensión y la pérdida de que algunos acreedores privilegiados bajo derecho español no fuesen notificados. En ese contexto, la pregunta es si cabría, en caso de que se solicitaran los efectos internacionales en España, cabría aplicar o invocar la excepción de orden público. Esto Muchas es, gracias, Jesús. Eduardo. Muy amable, Me gracias. ha ajustado el tiempo, ¿no? Sí, bueno, relativamente, pero ha sido muy interesante. Con la confianza de la amistad, pido a Julio y a Manuel que recuperen unos minutillos, si son tan amables, para tenernos al tiempo que amablemente nos concede la academia, puesto que la sesión debe acabar como máximo a las 8:30. Julio, tienes la palabra, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a a la Real Academia, sobre todo a mi querida Ana, y es un lujo compartir con vosotros, con los compañeros que estáis comentando la convención, pues este rato. Voy a buscar la presentación que voy a utilizar. Vamos a ver dónde está. A ver si puedo verla. Creo que la estáis viendo, si no me equivoco. Ahora sí, Julio, en pequeño. Perfecto. A ver si consigo hacerla grande. Bueno. Perfecto. Yo lo que voy a contaros no es tanto el contenido, que lo ha contado maravillosamente Eduardo y van a seguir después Manuel y José María, sino que otra serie de cuestiones que han rodeado, que rodean al convenio. El primero es la incidencia que ha tenido por su materia que está afectada a la Unión Europea y también los Estados miembros, como es lógico. Desde la primera reunión de UNCITRAL, si no recuerdo mal, en mayo de 2019, la Unión Europea participó, la Comisión Europea participó en los trabajos de negociación del convenio. No es la primera vez que esto sucede. Hay convenios en los cuales en su totalidad son negociados por la Unión Europea y hay convenios de contenido mixto, como es este, en el cual la participación de la Comisión se produce al mismo tiempo que la de los Estados.
Tenemos el caso de lo que ya ocurrió en las reglas de Rotterdam, las cuales eran negociadas por los Estados miembros hasta que se llegó a la regulación del título que contiene las normas de jurisdicción. Y lo que sucedió entonces fue que la Comisión desplazó por completo a los Estados miembros como negociadores, lo cual fue una situación, por lo que he leído, yo no estuve allí, pero sí que ha habido autores que han escrito sobre ello, pues realmente curiosa. Los estados que eran los que venían trabajando la convención y la conocían, se vieron completamente desplazados. Aquí no hemos llegado a esta situación, pero desde luego la Unión Europea ha hecho valer, dentro de sus competencias, en materia de cooperación, aquellos aspectos a los cuales se sentía concernida, fuera por el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, de la venta, temas de competencia judicial, como eran las que se prevén sobre anulación y suspensión de esa venta judicial del buque, las notificaciones y traslados transfronterizos de documentos, tanto judiciales como extrajudiciales, y también en materia de cooperación para la obtención de pruebas. Bueno, ¿qué se tradujo todo esto? Pues que ya nos encontramos desde el punto de vista sustantivo que el convenio incluye ese artículo 18 en el cual se prevé que las organizaciones regionales de integración económica también pueden firmar, ratificar, aceptar o aprobar el convenio. ¿Por qué? Lo que quiere la Unión Europea es garantizar que se respete su competencia exclusiva en relación con estas materias de cooperación judicial, en materia civil y mercantil, y que la aplicación del derecho de la Unión Europea entre sus Estados miembros no se vea afectado. Y eso obedece esa cláusula del artículo 18, cláusula Rey, también se la conoce. La propia Comisión, mejor dicho, el Consejo, cuando realizó a la Comisión para que negociara el convenio, hacía referencia a la inclusión de esta cláusula de desconexión y hablaba de que tenía que garantizar un vínculo fluido, una expresión un tanto, vamos a dejarlo en extraña, entre los instrumentos de derecho eh, de la Unión Europea y el convenio, y salvaguardar así la aplicación de esos instrumentos actuales o futuros de la Unión Europea. Y con ello se aludía no solo a los reglamentos de la Unión Europea, sino a convenios internacionales en materia de cooperación judicial, como es Lugano, y también las relaciones especiales que mantiene con Dinamarca y por su no participación en el espacio judicial europeo. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo ha incidido esta necesidad de participación y de autorización de la Unión Europea para que los Estados podamos ratificar el convenio? Pues en el caso de España ha sido claro. Hemos trabajado de manera conjunta con la Comisión Europea en la negociación. Firmamos el convenio, pero no lo hicimos en la primera tanda, como ha explicado Eduardo. Nosotros fuimos en la segunda, en Malta, en junio de 2024. Fue mi secretario de Estado, José Antonio Santano, quien fue a ratificar el convenio. Pero España, nosotros, calculando los tiempos que entonces se manejaban, que a estas alturas esperábamos que la Unión Europea hubiera autorizado ya la ratificación por los Estados, pues quisimos ser diligentes e iniciamos los trámites para la ratificación del convenio. ¿Esto cómo lo hicimos? Pues simplemente preparando un informe de contenido y valoración del convenio y remitiéndolo al Ministerio de Asuntos Exteriores, que solicitó informe a otros ministerios, como es Justicia, como es Hacienda, como es Economía. No recuerdo ningún otro, estos serían los principalmente afectados. Y sobre esa base se remitió a las Cortes Generales la autorización al Gobierno para la ratificación del convenio internacional. En Cortes tuvo una ratificación razonablemente predictible. Yo la pude seguir simplemente por la página del Congreso, donde miraba periódicamente y comprobaba los avances. El Congreso dio su autorización y el Senado hizo lo mismo sin ningún problema. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperábamos, y fue el pasado verano, cuando yo creo que lo pude ver en LinkedIn, y se comunicaba allí que España había ratificado, había depositado el instrumento de ratificación en Nueva York del convenio de efectos internacionales de la venta judicial de buques, lo cual nos ha colocado en una posición complicada, porque todavía no contábamos con esa autorización de la Unión Europea para efectuar a cabo esta ratificación. Bueno, pues nos encontramos con una ratificación sin autorización de la Unión Europea, que para evitar entrar en un conflicto y que no se abra un procedimiento de infracción, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero también con unas normas internacionales que no dejan lugar a dudas. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado que haya ratificado.
Confiemos en que en junio, como ha señalado también Eduardo, contemos con esa autorización y España pueda culminar con normalidad sus trámites, que es la publicación en el boletín oficial del convenio. Pero ahora mismo la situación es realmente extraña y para mí inédita. No he conocido un caso igual. Y también hemos sido conscientes, también Eduardo ha aludido a ello, a la necesidad de introducir algunos cambios en nuestra ley de navegación marítima. Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues hemos utilizado, que ya tenemos en las Cortes Generales, un proyecto de ley de modificación tanto del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima para modificar aquellas previsiones de la venta forzosa de buques de nuestra Ley de Navegación Marítima. Las modificaciones creo que son bastante sencillas, contamos con ellas con el apoyo también de José María de Pablos, que nos acompaña esta tarde, más que como polizón, como amigo y especialista. Y ahí las modificaciones se las voy a mostrar, las hemos presentado en trámite de enmiendas. Como saben, en estos tiempos de convulsa vida parlamentaria, las normas que se aprueban no son muchas, pero bueno, nosotros insistiremos hasta que consigamos actualizar nuestra legislación o introducir aquellos aspectos que faciliten la aplicación del convenio. La primera modificación es simplemente la cita del convenio en el artículo 480 que se dedica a señalar, a enumerar las normas aplicables a la venta forzosa de un buque. En el artículo 481 sobre las notificaciones, introducimos dos modificaciones y en la notificación al registrador añadimos un nuevo párrafo en el cual se indique que recibida la notificación al registrador se expedirá y remitirá a la autoridad judicial o administrativa certificación registral en la que consten esos derechos, gravámenes inscritos, titulares, direcciones, para facilitar su notificación. Y además habrá una nota marginal en el registro para que posibles terceros adquirentes del buque tengan conocimiento de ello. E incluimos como sujetos a los que se va a notificar la venta forzosa los arrendatarios que tuvieran inscrito su derecho. Esta modificación es nueva letra E del artículo 481 enlaza con una modificación que ya está en el proyecto de ley, en la cual modificábamos el régimen del contrato de arrendamiento de buques para prever que no habría subrogación en el contrato de arrendamiento en los casos de venta forzosa. Sería una medida que complementaría también esa previsión. En el artículo 482, sobre el plazo y contenido de las notificaciones, hay un nuevo párrafo cuando la venta forzosa se incluya dentro del ámbito de aplicación de esta convención, pues va a incluir las menciones que se exigen en la convención. Aquí barajamos varias opciones, sin incluir una enumeración completa del anexo del convenio con los aspectos a notificar, pero nos pareció más práctico y más acorde con lo que es el espíritu de la propia ley de navegación de remitir directamente al convenio que reitera su contenido. Y luego también un nuevo párrafo en el artículo 484, creo que es, no lo veo porque no me dejan verlo, las indicaciones del Zoom, de la página web. Un nuevo apartado 3 que dice que los casos en que sea aplicable esta convención a la autoridad judicial administrativa va a expedir el certificado que prevé la convención. Nos planteamos la cuestión de si ese certificado se emitiría en papel o de manera electrónica. Lo dejamos abierto. Ambas son posibles y debieran funcionar en la práctica. Y luego también la previsión de que se remita el certificado de venta judicial en el archivo que se prevea a la OMI, a la Organización Marítima Internacional, que ya está, prácticamente tiene preparado ese repositorio en GISIS para dar publicidad a las resoluciones de venta judicial de buques. Y luego, para terminar, ¿qué incidencia consideramos que tiene el convenio de los registros marítimos? Bueno, pues en principio hay un protagonismo claro en esta materia del registro de bienes muebles, puesto que lo que aquí se dilucida son titularidades, cargas y gravámenes del buque, que son los que interesan para la venta forzosa. Nosotros quedaríamos en un segundo plano, pero sí se pueden plantear una serie de cuestiones. En lo que se referiría a la inscripción en nuestro registro de buques y empresas navieras, se exigirá que el comprador, si quiere inscribir el buque, sea residente domiciliado en España o en otros estados pertenecientes al espacio económico europeo, en este caso con un representante en España. La inscripción en el Rebeca
para quienes no tengan domicilio en Canarias y cumplan el requisito de nacionalidad, deben tener una representación permanente. Luego nos podríamos encontrar en algún supuesto, quizá extraño, pero posible, de algún buque o embarcación de recreo embargado y vendido en otra jurisdicción que no están escritas, que no estuviera escrita en el registro de bienes muebles. Realmente es raro el caso, porque si en principio también esas cargas posiblemente, si son relevantes, tendrían reflejo en el registro de bienes muebles. Pero como legalmente no son obligatorias, podríamos tener algún supuesto extraño. Y luego para la baja del buque, pues tampoco habría más dificultades. Actuaríamos en coordinación con el registro de bienes muebles, que se viera que están canceladas las cargas. En este caso, que el registrador comprobara que se ha presentado el certificado del convenio y se le dé baja la titularidad, y también lo haríamos nosotros. Y luego, si nos planteamos si hay alguna incidencia con este sistema mundial integrado de información marítima, GISIS, que gestiona la Organización Marítima Mundial y que ha venido trabajando en el último comité legal, se dio cuenta de que prácticamente está listo para su aplicación con la entrada en vigor del convenio, pues simplemente lo que se va a hacer desde la Organización Marítima Internacional es dar publicidad de la resolución transmitida. Las autoridades que la transmitan lo tienen que remitir en alguno de los idiomas de trabajo de la Organización Marítima Internacional. Entre ellos tenemos la suerte de que tenemos el español, son 5 idiomas actualmente de trabajo, y no tendríamos ahí ninguna dificultad. Eh, Pudiera ser posible que hubiera que sería algún supuesto de error y no coincidieran el registro, las inscripciones en nuestro registro y lo que aparecería en GISIS, pero creo que lo que hace el GISIS es publicidad y que en tal caso lo que debiera prevalecer serían las inscripciones nacionales. Pero bueno, confiamos en que no haya ninguna de esas dificultades. Y con ánimo de que no perdamos más tiempo, pues doy pie al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la claridad y concisión de siempre. Y tiene la palabra el profesor Manuel Alba para hablarnos sobre ese certificado y sobre el funcionamiento práctico del convenio. Creo que también tiene una presentación. Gracias, Manuel. Muchas gracias. A ver, un momento que voy a ver si subo la presentación. No sé si se ve ahora. ¿Se ve en pequeño, Manuel? Ah, Ahora más pequeña todavía. a ver, un momentito, perdón. Ahora no se ve. Sí, decidme a ver ahora qué tal se ve. Ahora no la estamos viendo. Eh, a ver, perdonad. Ahora perfecto. Ahora se Gracias, ve, Manuel. ¿cierto? Perdón, Jesús, ahora se ve, ¿no? Sí, Manuel, se ve perfecto. Gracias. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a la academia y a Ana en particular por permitirme, una vez más, permitir en uno de estos eventos de la sección, y quería agradecerte también, Jesús, la amable presentación que has hecho anteriormente. Bien, el objetivo de este convenio, como decía Eduardo y como ha dicho también Julio y como empezaba diciendo Jesús, como sabéis, es dotar de efectos internacionales, de reconocimiento internacional a las ventas judiciales de buques realizadas en alguno de los estados parte, ¿no? En el convenio, el detonante de los efectos transfronterizos de la venta es precisamente la emisión del certificado, el que se llama el certificado de la venta judicial en los términos del convenio. Y por este motivo, muy buena parte de la lógica que tiene el convenio precisamente se articula en torno al certificado, ¿de acuerdo? Eh, yo en la presentación que voy a hacer voy a tratar de abordar, digamos, el certificado en términos generales y en concreto tres cosas que yo creo que hay que explicar bueno, entender cuál es la importancia del certificado y además también el funcionamiento del convenio y los efectos que tiene. A ver, los tres aspectos que yo creo que hay que abordar, perdonad. Em, bien.
Son, en primer lugar, las condiciones que se deben cumplir previamente a la venta judicial para que se pueda emitir el certificado. En segundo lugar, una vez realizada la venta, cómo se emite el certificado y quién lo tiene que emitir. Y en tercer lugar, una vez emitido el certificado, pues bueno, cuáles son sus efectos y en particular los efectos internacionales que son los que se regulan en el convenio. Este convenio, por causa de la naturaleza y la finalidad tan específica que tiene, es un convenio que, como se ha puesto de manifiesto antes ya en alguna ocasión, está llamado a interactuar con las normas nacionales de los estados parte, incluidos tanto el estado de la venta judicial como los estados parte donde el certificado deba producir efectos, ¿no? En el convenio una cosa que se ve constantemente son continuas apelaciones a las normas nacionales para llenar los vacíos que deja el convenio. Y esto se nota en cada una de las tres fases que os acabo de describir. Es una cosa muy característica de este convenio que en el fondo en buena medida es, bueno, derecho procesal internacional, ¿no? Empezando por el primer bloque que os decía, a ver, entre las condiciones, bueno, previas que tienen que darse previamente a la emisión del certificado, están en primer lugar las que se refieren a la propia aplicación del convenio, ¿no? Esto no serían condiciones para la emisión, sino, como digo, condiciones para la aplicación del convenio y que dependen pues de las normas que trazan el ámbito de aplicación objetivo y el ámbito de aplicación material del convenio tal como lo definía antes muy bien Eduardo, ¿no? El convenio se aplica, según sus términos, a las ventas judiciales de buques siempre que la venta se haga en un estado parte y además el buque se encuentre físicamente en ese estado. En esto hay que tener, por supuesto, en cuenta eh, las definiciones que el convenio tiene tanto de venta judicial como de buque. Y bueno, lo que esto supone, por ejemplo, en España, en aplicación del convenio, es que en la noción de venta judicial de buque, en nuestro caso entran tanto las ventas judiciales estrictamente hablando, como las ventas notariales, como las ventas administrativas, es decir, todas las ventas que quedan en el concepto de venta forzosa que nosotros tenemos en la Ley de Navegación Marítima, ¿no? Entrando en lo que son ya, estrictamente hablando, condiciones previas a la venta judicial para que pueda emitirse el certificado bajo la aplicación del convenio, aquí, bueno, hay varias cosas que decir y esta seguramente, por lo menos en letra, es la parte más sustanciosa del texto de este instrumento, de este nuevo instrumento, ¿no? Eh, a ver, una primera condición que se tiene que dar para la emisión del certificado es, como decía también Eduardo, que la venta tenga por efecto la transmisión de la propiedad sobre el buque al comprador libre de cargas y gravámenes. Este es un punto, es uno de los puntos que hay que determinar bajo el derecho nacional del estado de la venta, ¿no? Una dificultad, por ejemplo, que puede tener la aplicación de este convenio es que otras condiciones que hay que respetar en el cauce, en el procedimiento para la venta judicial del buque, bueno, se tienen que aplicar antes de la venta y no necesariamente sabiendo si la venta va a producir la purga, es decir, la transmisión de la propiedad libre de cargas y gravámenes o no. En España, como sabéis, y como decía también previamente Eduardo, nosotros tenemos una normativa nacional sobre venta forzosa de buques que contempla la purga de cargas y gravámenes salvo aquellas, bueno, en las que se subroga el comprador previo consentimiento de los acreedores, pero bueno, en términos generales, bajo nuestra ley de navegación marítima, está prevista la ley la purga y eso puede facilitar las cosas, ¿no? Pero realmente es algo que habría que tener en cuenta, pues por ejemplo, para que el órgano encargado de la venta pues pueda determinar con una mínima certeza hasta qué punto tiene que aplicar las condiciones del convenio o no, ¿no? Eh, las otras condiciones previas que regula el convenio para la emisión del certificado son, por un lado, las notificaciones que hay que realizar y, por otro lado, las medidas de publicidad de la venta que se prevén en el convenio. Las notificaciones que se deben realizar
bajo el convenio hay que realizarlas al propietario registral y al registro donde esté inscrito el buque, a los titulares de hipotecas o cargas inscritos en el registro también, a los titulares de créditos marítimos privilegiados que hayan comunicado su crédito al órgano encargado de la venta y finalmente al arrendatario eh, inscrito del buque y al registro donde figura inscrito también el arrendamiento, ¿no? En particular en casos donde sea un registro distinto, como puede ser los casos de abanderamiento temporal. Eh, a ver, sobre las notificaciones hay que decir varias cosas. En primer lugar, las notificaciones que el convenio requiere se añaden a las que pueda requerir también el derecho nacional del estado de la venta judicial. En segundo lugar, la forma en la que debe hacerse las notificaciones es una de las cosas también que el convenio deja al derecho del estado de la venta. En tercer lugar, también las notificaciones que hay que hacer a todas estas personas que estaba diciendo y a los registros, hay que hacerlas con independencia de que se trate de registros o personas situados en estados parte en el convenio o no. Eh, en cuarto lugar, también, las notificaciones que hay que hacer a los registros y a los titulares de cargas inscritas en los registros, así como al propietario registral y al arrendatario del buque, hay que realizarlas, como decía, estén en estados parte o no, bueno, por el mero hecho de que consten en el registro y bueno, en el caso de los propietarios, arrendatarios y titulares de cargas inscritas, siempre que los registros sean accesibles y se pueda comprobar la información y además obtener extractos o copias de la información y sobre la base también de la información precisamente que conste en los registros, ¿no? Entonces se trata, cuando se den todas estas condiciones, el convenio requiere que se hagan las notificaciones por el mero hecho de constar la información registral y además ser accesible. En el caso de los titulares de créditos marítimos privilegiados, como decíamos antes, en realidad, bueno, el convenio obliga a que se les notifique únicamente cuando hayan comunicado sus créditos, ¿no? Entonces su situación es diferente. La forma en la que los titulares de créditos marítimos privilegiados interesados deban notificar al organismo encargado, al órgano o a la autoridad encargada de la venta, se deja también al derecho nacional. En nuestro caso, por ejemplo, como sabéis, tendría que hacerse a través de tercerías de mejor derecho en las ventas judiciales o notariales y en las ventas administrativas, pues a través de los cauces que prevea el régimen administrativo aplicable. El convenio no obliga en ninguna medida, también como decía Eduardo, a los estados parte a reconocer créditos marítimos privilegiados. Aquí los problemas que puede haber, tal como decía Eduardo, también son los siguientes. Normalmente cuando se produzca la venta judicial del buque en el sentido del convenio, la venta forzosa en cualquiera de sus modalidades, porque el régimen aplica a todas las que nosotros tenemos de manera transversal, los titulares de créditos marítimos privilegiados, pues potencialmente podrán comparecer y comunicar su derecho. En ese momento, el órgano encargado de la venta, una de las cosas que tendrá que hacer, como sabéis, es proceder al reconocimiento de esos créditos. Lo tendrá que hacer además conforme a sus normas nacionales, incluidas, por ejemplo, cuando haya elementos de extranjería, las normas de conflicto que apliquen sobre este punto, ¿no? Y en esa labor, pues algunos créditos podrán ser reconocidos como privilegiados conforme a la normativa aplicable y otros no. Esta es una cuestión que debe determinar el órgano encargado de la venta, como decía, bajo el derecho nacional y que puede tener diferentes resultados, ¿no? El convenio eso no lo regula en ninguna medida. Lo que supone el convenio, lo único que supone en este punto concreto que estoy abordando, es que los titulares de créditos marítimos reconocidos tienen que ser notificados, tienen que recibir notificación de la venta, ¿no? Por los cauces también que determine el derecho nacional. Eh, una cosa que decía Eduardo que efectivamente puede ser un problema es que un titular de un crédito puede habernos reconocido su derecho en la venta judicial y desde luego eso no obsta
a que en el estado del que proceda el titular de ese crédito, si ese estado parte en el convenio, se produzcan los efectos internacionales de la venta en los términos que dice el propio convenio y que después trataré de resumir también, ¿no? Em, Bien, en lo que respecta a las medidas de publicidad, el convenio, bueno, en primer lugar lo que dice es que se tienen que aplicar las previstas también en el derecho nacional. Y en segundo lugar, y esta es probablemente la novedad más importante y una de las cosas más interesantes del convenio, yo creo, lo que hace el texto es crear un mecanismo de publicidad internacional para las ventas judiciales y también para los certificados emitidos, entre otras cosas, ¿no? La publicidad internacional en el convenio se articula a través de la comunicación a un archivo, al archivo en los términos del convenio, que ha acabado por ser un nuevo módulo del GISIS que está ya por lo menos accesible al público, aunque no enteramente operativo, entiendo. Ahí tenéis el link. Y lo que la responsabilidad del archivo, lo que hace el archivo es poner a disposición del público la información tal como se recibe, en este caso de las comunicaciones procedentes de las autoridades nacionales encargadas de la venta para dar publicidad a la venta, ¿no? Em, Bien, respetadas todas estas condiciones, como os decía, la autoridad encargada de la venta, lo que dice el convenio es que tiene que emitir el certificado de la venta judicial. Bien, el certificado de la venta judicial tiene que incluir bajo el convenio una información determinada y además el convenio proporciona también un modelo de certificado en el anexo 2 que veis aquí. Como antes decía también Julio, el certificado puede emitirse tanto en soporte papel como en soporte electrónico. Em, en lo que respecta a cómo y quién, cómo debe emitirse el certificado y quién tiene que emitirlo, el convenio este punto pues nuevamente lo deja también a la normativa del Estado de la venta judicial y es una de las cosas que, como decía Julio, pues será objeto de reforma en nuestra legislación y quizá en otras también para dar plena efectividad al convenio, ¿no? Y nuevamente, el certificado realmente en el esquema y en la lógica del convenio y en su aplicación es el detonante de los efectos internacionales de la venta, ¿no? Una vez emitido el certificado, lo que dice el convenio en varias instancias es que en los estados partes diferentes del estado de la venta, lo que supone la presentación del certificado es la obligación de reconocer los efectos internacionales de la venta y en esa medida la transmisión de la propiedad sobre el buque al comprador libre de cargas y gravámenes. A ver, en este punto hay un par de cosas que decir también. El convenio regula explícitamente dos derechos del comprador, dicho de manera sintética, em, a resultas de la adquisición de la propiedad del buque, ¿no? Pero en términos generales, y esto es lo que viene a decir en concreto el artículo 6, en los estados parte distintos del estado de la venta judicial, tiene que reconocerse la propiedad del comprador libre de cargas sobre el buque bajo el derecho nacional de ese estado parte en cualquier medida o a cualesquiera efectos en los que pueda ser la propiedad relevante. Es decir, en términos generales, la propiedad para el comprador tendrá los efectos que tenga bajo la normativa nacional. Y lo que hace además el convenio es regular concretamente dos derechos del comprador en el texto internacional que se refieren a dos cuestiones que fueron incluidas finalmente en el convenio, dada la relevancia que tienen a la vista de la experiencia, ¿no? Estos dos derechos son, en primer lugar, los que tiene el comprador frente a los registros para exigir que se realicen los actos que le permitan inscribir su propiedad, como después dirá José María. Y en segundo lugar, los derechos que tiene el comprador para oponerse al embargo del buque o para solicitar el levantamiento del embargo trabado sobre el buque en algún estado parte por deudas anteriores a la venta judicial, siempre naturalmente que no se trate de deudas contra el propio comprador, ¿no? Que esas siguen, bueno, por esas deudas sí que se puede embargar el buque. Bien, los efectos internacionales, finalmente, y con esto termino, los efectos internacionales de la venta del buque
y, y el reconocimiento del resto de estados parte de la propiedad libre de cargas en favor del comprador, en el convenio tiene dos excepciones. En primer lugar, y como también decía Eduardo, em, en los estados parte distintos del estado de la venta se permite denegar, digamos, el reconocimiento del efecto internacional de la venta en los casos en que un tribunal del estado determine que dicho reconocimiento es contrario, es manifiestamente contrario al orden público nacional. Em, Aquí, bueno, como decía Eduardo, hay dos cosas que solucionar. Una es qué significa manifiestamente. El manifiestamente se tomó en este convenio de otros convenios y en particular los de la Conferencia de La Haya para evitar, digamos, excesos de los tribunales nacionales a la hora de quizá aplicar de manera demasiado laxa esta noción de orden público nacional, ¿no? Pero en cualquier caso, dicho eso, lo que es el orden público nacional, pues obviamente habrá de determinarse bajo el ordenamiento jurídico interno de cada estado, ¿no? La segunda cuestión que se aborda en este ámbito no se tipifica, digamos, o no se menciona en el convenio de manera explícita como una excepción al reconocimiento de efectos internacionales de la venta. Realmente esta es una situación que el convenio toma como posible, una situación en la que puede quedar alterado, digamos, el efecto de la venta y cuyos efectos transfronterizos sí que regula el convenio. El convenio con esto me estoy refiriendo en particular a los casos que menciona el convenio en los que una venta judicial realizada en un estado parte pueda ser objeto de anulación o sus efectos puedan ser objeto de suspensión o también a los casos en los que puede impugnarse la emisión del certificado en el estado de la venta judicial, ¿no? Aquí el convenio sencillamente dice dos cosas. En primer lugar, lo que dice es que la competencia judicial internacional exclusiva para conocer de las acciones emprendidas con esta finalidad, con alguna de estas finalidades, corresponde en buena lógica al estado de la venta judicial, ¿no? Y por tanto el resto de estados partes tienen que declararse incompetentes para conocer de ese tipo de acciones, o los tribunales o los organismos del resto de estados partes. En segundo lugar, lo que dice el convenio es que al igual que el anuncio de la venta, que el certificado también de la venta, todas las decisiones que pueda emitir un tribunal en el estado de la venta tienen que ser comunicadas al archivo internacional, al nuevo módulo del GISIS para que se les dé también publicidad, ¿no? Más allá de eso, lo que dice el convenio es que los efectos que la anulación de la venta o la suspensión de sus efectos o la impugnación de la emisión del certificado puedan tener en los estados partes quedan sometidos a la ley de dichos estados. Es decir, el convenio dice que no regula cuáles puedan ser esos efectos y por tanto lo deja a las leyes nacionales, ¿no? En el estado de la venta, por supuesto, los efectos que deban producirse pues lo determinará la ley nacional. Pero además, en el resto de estados partes, los efectos que la anulación de la venta o la suspensión de sus efectos o la impugnación del certificado decidida en el estado de la venta pueda tener en el resto de estados partes, pues se determina respectivamente bajo sus derechos nacionales, ¿no? Entonces ese es un punto que queda abierto y que efectivamente puede también dar lugar a algunos problemas, aunque lo que se espera es que sean más bien excepcionales estos casos, ¿no? Pues bueno, así es como se resume realmente, como veis, todo el ciclo, digamos, entre comillas, de vida y el proceso de emisión del certificado, que en buena medida expresa también muy bien el funcionamiento del convenio y en los resultados que se quieren lograr, ¿no? Y con esto, si os parece, pues yo, Jesús, termino y doy paso Muchas gracias, Manuel, a... por la claridad, por el orden habitual de tus exposiciones. Nos estamos quedando sin tiempo, no sé si va a poder haber debate porque a José María no le vamos a dejar ahí arrinconado en un tambucho. José María, ponnos todo esto en lenguaje registral y de comunicaciones internacionales en los que eres experto. Bueno, Por pues favor, nada, gracias. antes que nada también dar las gracias a la academia y especialmente a mi querida y admirada Ana y también a Jesús por permitirme intervenir en esta jornada. Realmente no es muy complicado ni muy comprometido hablar del registro con relación al convenio, porque yo creo que el convenio
la convención es extraordinariamente respetuosa con la institución registral, ¿no? De hecho, como ha comentado Eduardo al principio, incluso en el concepto de buque, a los efectos del convenio se habla de que tiene que estar inscrito en un registro de acceso público y lo mismo ocurre con el concepto de propietario o de titular o acreedor hipotecario, ¿no? Por lo tanto, el registro está presente desde el principio en la convención. En muchos momentos o en muchas partes de la convención se habla del registro. Hemos hablado también de que el registro tiene que ser notificado de la venta judicial para que pueda ser efectiva, conforme al apartado 3 del artículo 4. También tienen que ser notificados, como hemos comentado también, los propietarios con arreglo al registro, los titulares de los acreedores hipotecarios, titulares de cargas inscritas siempre que se trate de registros, bueno, pues que sean públicos, que sea posible obtener de esos registros extractos de la información registral. Creo que el registro es extraordinariamente importante para algo también muy importante en esta materia, que es evitar en todo caso la indefensión de los elementos personales que estén involucrados en la venta judicial o la venta forzosa del buque, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso el registro no solamente va a determinar las personas a las que deben ser notificadas, sino que, como vemos también en el apartado séptimo del artículo cuarto, determina también incluso el domicilio para realizar esas notificaciones. Con lo cual, lo digo, desde este punto de vista, a los efectos de evitar la indefensión de los elementos personales involucrados en esta venta, el registro es muy, muy importante. El registro, podemos decir, en el ámbito de la convención actúa en dos momentos diferentes. Por una parte, antes de realizarse la venta judicial y por otra parte, después de haberse realizado la venta judicial y una vez expedido el certificado de la venta. Antes de realizarse la venta judicial, pues vemos que el registro es un instrumento que contribuye a evitar y a excluir la indefensión de esos elementos personales de los que hemos hablado. En todos los procedimientos ejecutivos en el derecho nacional español en el que se encuentra involucrado el registro, siempre, siempre este es notificado y todos esos procedimientos de alguna manera empiezan con una petición al registro correspondiente para que se expida una certificación a la que ha hecho referencia también como posible modificación de la Ley de Navegación Marítima eh, Julio. Esa certificación, ese previo conocimiento que tiene el registro del inicio de la venta judicial, produce en el registro en ese momento tres actuaciones. La primera de ellas es efectivamente la remisión al órgano judicial promotor de la venta de esa certificación de dominio y cargas del objeto que es del bien que es objeto de la venta judicial. Los titulares del dominio y también todos los titulares de todas las cargas inscritas y los domicilios donde deben de ser notificados. Entonces, en el procedimiento de venta de la convención no debería de ser tampoco diferente. El registro será notificado y, con arreglo a lo que hemos visto, el registro expedirá una certificación que remitirá al órgano actuante para que facilitarle la información suficiente para realizar las notificaciones que tiene que hacer. Eh, por otra parte, notificaciones también que, con arreglo a lo que se dice en la normativa interna, también está obligado a hacer el registrador dentro del ámbito del procedimiento registral. El registrador, una vez que reciba esa notificación y expida esa certificación, comunicará también a los titulares del dominio de derechos reales inscritos, derechos de garantía, que se ha iniciado un procedimiento, independientemente de que sea en el ámbito nacional o dentro del ámbito de la convención. Eh, Esto es una obligación del registrador independiente de la obligación que impone el convenio al órgano ejecutante. Es decir, aquí en un momento determinado no existe, digamos, un solapamiento sino que lo que existe es, digamos, un doble sistema de seguridad. El registrador en todo caso va a tener conocimiento que se ha notificado a los titulares de derechos inscritos. Y por otra parte, en tercer lugar, la tercera de las actuaciones que tiene que hacer el registro también ha hecho referencia a ella Julio cuando ha hablado de las posibles modificaciones de la Ley de Navegación Marítima. Y es que el registro debe hacer constar
al margen de los asientos correspondientes, que se ha expedido esa certificación de cargas y la situación registral de ejecución sobre ese bien. ¿Por qué? A los efectos de poder informar a posibles terceros, ¿eh? Adquirentes o que tengan interés en el bien que está sujeto a ejecución, de la situación jurídica instantánea que tiene ese bien. Es decir, ya tiene que tener conocimiento de que si él compra o adquiere cualquier tal, la situación es que está en ejecución y se va a tener que, digamos, plegar a las consecuencias de esa ejecución, ¿no? Tras realizarse la venta judicial, la efectividad registral del certificado de la venta judicial. Una vez realizada la venta judicial del buque, tenemos el certificado al que ha comentado Manuel y que se trata efectivamente de un documento ejecutivo que hace prácticamente abstracción de todo lo que haya ocurrido antes. Es una especie de casi de título valor que tiene dos efectos fundamentales, que es determinar la transmisión de la propiedad del buque y por otra parte la liberación de todas las cargas que existieran con anterioridad. Lo primero a destacar es que la actuación del registro siempre es a instancia o a petición de parte interesada, a petición del comprador. Digamos que esto es perfectamente conforme con los principios hipotecarios que también Ana conoce perfectamente, entre de los cuales está el de rogación. Solamente en los procedimientos penales las actuaciones del registro son de oficio. Por lo tanto, entonces, la actuación se hace a instancia del comprador. La convención dice con claridad también, y esto es importante, que el certificado no exige legalización en ningún otro trámite similar. Esto es trascendente, creo que hay que ponerlo de manifiesto. Y que se puede expedir tanto en formato o en soporte papel como en soporte electrónico. Realmente la tramitación de documentación electrónica no es ningún problema para el registro español y lo conoce también Ana perfectamente. Hace más de 25 años ya casi que se está tramitando continuamente de forma diaria documentación electrónica. La documentación electrónica garantiza, sobre todo si se trata de un certificado cualificado de firma, pues prácticamente la autenticidad y tiene unas garantías de no revocación y de no modificación muy solventes, bajo mi punto de vista, incluso superiores a la de la firma manuscrita, siempre y cuando ésta no se encuentre legitimada notarialmente, evidentemente. Quiero decir que no es ningún problema, no es ningún problema la documentación electrónica. Puede plantearse en algún momento pues, el tema de la calidad de los certificados que garanticen esa documentación. Aquí en Europa tenemos una especie como de ecosistema muy seguro que está proporcionado por el paraguas EIDAS, pero que no ampara el resto de las jurisdicciones internacionales. La convención no entra o no llega a esa minuciosidad y no, de alguna manera yo creo que son cosas que se pueden solventar, ¿no? No llega a esa exigencia como no puede en todo caso hacerlo, ¿no? Presentada el certificado de venta en el registro competente, en ese momento será objeto de una calificación jurídica por parte del registrador, una calificación jurídica global por parte del registrador. Lo que ocurre es que en el caso, normalmente serán siempre certificaciones administrativas, judiciales. La calificación en el caso de documentación administrativa o judicial siempre, digamos, de alguna manera es más liviana. Conforme al artículo 99 y el 100 del reglamento hipotecario, sobre todo tratándose de documentación o tratándose de resoluciones judiciales, donde la calificación solamente alcanzará a la competencia del juzgado o tribunal, la congruencia del documento con el procedimiento, las formalidades extrínsecas y los objetos que puedan surgir del registro. Sin embargo, aquí también es importante poner de manifiesto que el formato y los efectos jurídicos que la convención prevé para ese certificado de venta facilitan bastante también en ese sentido la calificación del registrador. ¿Por qué? Porque hay digamos, una presunción de cumplimiento general de los requisitos que se contemplan en el apartado, la letra A del apartado segundo del artículo 6. Es decir, hay determinados cumplimientos de requisitos que el registrador en principio no puede poner en duda, salvo que evidentemente le consten que se ha incumplido flagrantemente, como por ejemplo que le llegue un certificado de una venta judicial que no se le ha notificado previamente. Pero en este, bueno, pues serán supuestos absolutamente excepcionales. A continuación, el registrador, si la calificación del título es positiva, pues procederá a realizar las actuaciones a que se refiere el artículo 7, que son cancelar todas las hipotecas y cargas inscritas, expedirá un certificado de la cancelación si fuera a ser el buque inscrito en otro registro diferente, y en el caso de que fuera el mismo registro, pues procederá a realizar la inscripción a favor del nuevo propietario como libre de cargas.
Aquí es muy importante valorar que la cancelación de los derechos y cargas en el registro es algo completamente irreversible en el sistema español. Una vez que se han producido esa cancelación, no hay vuelta atrás, con lo cual es muy importante ser muy minucioso con el procedimiento para evitar precisamente la indefensión, que tampoco sería buena en el ámbito del crédito, ¿no? Es un principio esencial del derecho registral español que solamente acceden al registro resoluciones judiciales firmes. Por tanto, la interpretación de la Convención no debe favorecer que accedan al registro títulos que sean susceptibles de recursos ordinarios. Por eso, también hemos hecho referencia a ello, sobre todo Manuel, creo que es necesaria una correcta apreciación de la excepcionalidad del apartado tercero del artículo 9 cuando se habla de la resolución de un órgano judicial por la que se anulen o suspendan los efectos de una venta judicial respecto de la cual se haya expedido un certificado. Es muy interesante en este sentido la nota explicativa de un citral sobre la convención que se refiere a ello en el parágrafo 208 y lo relaciona directamente con la posible excepción de orden público que se haya podido producir en algún otro estado. Creo que es absolutamente excepcional, creo que va a ser un supuesto, pues eso, que espero que se reduzca a los mínimos casos posibles y siempre dentro de esa excepcionalidad probablemente de orden público, pero en todo caso también es muy importante que el registrador, antes de realizar estas operaciones registrales, consulte el repositorio del artículo 11 para ver si ha existido, evidentemente, alguna resolución posterior que pueda invalidar los efectos de la venta judicial hecha. En cuanto, una vez terminada esa actuación, pues el registrador, también como dice la propia convención, adecuará todo el contenido del registro a lo que se establece en el propio certificado de venta en cuanto a titularidad, cargas, etcétera. En cuanto a los arrendamientos a casco desnudo, pues también hemos hablado aquí, hemos hecho referencia a ello. En principio, la actuación debería de ser exactamente la misma. Ya, bueno, pues ya se ha hecho también referencia aquí a la problemática de la subrogación de los adquirentes en los arrendamientos inscritos y, bueno, pues como la problemática ya se ha puesto encima de la mesa, tampoco me voy a referir yo más a ella, ¿no? En cuanto al registro administrativo y al registro jurídico que hemos hecho referencia también, pues yo sé que es también el ministerio, es una inquietud también del ministerio, porque me ha hecho partícipe de la necesidad de una interconexión entre ambos registros, pues prácticamente, bueno, pues de forma que no se pueda llegar a ninguna descoordinación, ¿no? A través de bien sistemas, por supuesto, electrónicos, a través del sistema SIR de interconexión de registros o sistemas de punto a punto, como tiene, por ejemplo, el registro de bienes muebles con la Dirección General de Tráfico y que funciona de una manera admirable. Eh, por otra parte, también no quiero dejar de mencionar ya muy brevemente el tema del artículo 11, ¿no? Es súper trascendente bajo mi punto de vista ese nuevo sistema de información internacional que pone en marcha esta convención, aunque es muy limitado, en principio solamente para las notificaciones de venta, los certificados o las resoluciones judiciales que las pongan en duda, pero yo creo que sí es importante porque puede ser el germen de un sistema de información internacional sobre las vicisitudes jurídicas de los buques. Eh, mm, no es tanto porque es verdad que hemos hablado también, o se puede hablar del sistema de Ciudad del Cabo, pero es verdad que el derecho marítimo tiene unas connotaciones, sobre todo en el tema de los privilegios marítimos, que la aplicación de un régimen idéntico pues puede o bien de alguna manera afectar a la naturaleza jurídica de los principios del sistema del cabo o a la naturaleza jurídica de los privilegios marítimos, con lo cual no es también cosa que deba de resolverse en un solo día, pero sí es importante y creo que sí sería muy beneficioso el absorber por lo menos la base registral para tener un sistema de información global también jurídico. No hace falta que sea un sistema en el que se constituyan los derechos. Basta con que sea un sistema en el que se puedan intercomunicar los distintos registros para añadir información centralizada, establecer unos índices de búsqueda donde se puede hacer. Aquí en Europa tenemos bastante experiencia en estos ámbitos y en el ámbito registral y en el ámbito mercantil, específicamente con el sistema de interconexión de los registros mercantiles. Es un sistema de interconexión que es perfectamente respetuoso con los registros nacionales, pero que sí vuelcan la información de forma completamente automatizada y completamente desatendida a un sistema centralizado que por lo menos puede ser
un indicador de dónde hay que buscar la información. Por lo menos te dice qué es lo que está ocurriendo y te dice dónde tienes que buscar esa información. Creo que, y no quiero tampoco terminar sin decir que el ámbito de la digitalización es fundamental en esta cuestión. Hace a lo mejor 20 años todo esto podía sonar a ciencia ficción, pero hoy por hoy la interconexión de los registros con sistemas desatendidos, con sistemas automatizados, con sistemas en los que las máquinas se reconocen unas a otras, con sistemas de web service, realmente es la realidad del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la convención es una buena noticia desde el punto de vista registral. Creo que no hay unas grandes complicaciones para llevarla a cabo, siempre y cuando, bueno, pues efectivamente, como he comentado, pues se respeten los principios esenciales también de lo que es el procedimiento registral. Muchísimas gracias, José María. Nos queda un minuto para la hora de desconexión. Ana, creo que te toca clausurar. Gracias a los ponentes. Pero antes yo quisiera, estaba viendo el chat un poco a medias porque se me ha ido, pero hay una persona, Silvia Cabrera, que está haciendo unas preguntas muy, muy interesantes. Yo no sé si podíamos darle sonido y que las dijera. Silvia, no sé si puedes abrir tu micrófono. Bueno, se refería porque no las he tomado Sí, enteras. puedo leerlas, están en el chat. Hay una de Julio y Silvia. O sea, Silvia ha preguntado, ¿la resolución del estado de la venta sobre impugnación del certificado es automáticamente reconocida en los estados parte del convenio o es necesario un posterior exequatur? Julio le ha ido contestando, pero sería quizá Julio por haberla contestado en el chat, si no lo han visto los demás participantes a los que agradecemos estar, quizás se lo puede resumir. Julio. Julio. Sí, a ver, ahora. No, simplemente he respondido lo que creo que sería, que procedería, ¿no? La pregunta primera era, ¿verdad? Vamos Julio. a ver. Concepto autónomo de excepción de orden público era la primera. Sí, el orden público era la primera, efectivamente, y ahí es el orden público del Estado en el que se quiere hacer valer la resolución, distinto del de venta. Básicamente, no creo que eso plantee muchos problemas. Y luego estaban los temas de reconocimiento de la anulación, si eran Sí. automáticos, si no lo eran. Y yo creo que depende del sistema en el que estemos. Si es una relación entre Estados miembros de la Unión Europea, las resoluciones se reconocen automáticamente. En otro caso, lo normal es que se exige ese quatur. Lo que sí que creo es que ahí es un supuesto que podría ser más complejo, porque puede haber habido una venta reconocida, firme, y que luego se hubiera impugnado por alguna razón extraordinaria y en cuyo caso si tenemos un buque que ha seguido una vida, ha seguido su vida, se ha dado de baja en un registro, se ha escrito en otro, a saber, y habría que llevar la resolución a cada uno de esos países. Bueno, y otro de los temas que apuntó José María es Eso la sí, calificación negativa por falta de notificaciones. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa con ese certificado? claro. Pregunta, Eso sí José que nos María, sitúa ante supuestos de orden público claramente. ese es un tema, José María. Yo creo que cuando hay un certificado de venta judicial, ya la autoridad emisora ya está asumiendo o ya hay que entender que las notificaciones han sido cursadas de acuerdo con los términos de la ley aplicable, de la ley de la venta. O sea, el certificado ya te confirma que ya esas notificaciones se han practicado. De otra forma, no se podía haber emitido. Bueno, sin duda, vamos a tener que ir cerrando, pero sin duda es un tema interesantísimo. Bueno, ha resultado una sesión extraordinaria. Muchas gracias, Jesús, porque desde luego hemos aprendido todos mucho y vemos el camino que queda por andar y todos los problemas que puedan plantearse. Lo que sería positivo es que esto incrementara también el atractivo de España como un como un puerto seguro para nuestra industria, ¿no? Eh, voy a tener que clausurar. Por favor, Jesús, dinos algo antes. Mm. eh, y yo digo simplemente adiós. Quiero reiterar las gracias. Lamento que no haya podido haber un debate. No obstante, tocaremos este tema de nuevo en el Congreso de la Sociedad Nacional Española de Derecho Marítimo los días 11 y 12 de junio. Así que allí podemos debatir. Espero que podamos debatir más. Es importante que Eduardo nos ha anunciado que en el mes de junio posiblemente este convenio sea una realidad vigente en la Unión Europea para todos los estados que lo ratifiquen. Gracias a todos y a ti, Ana, una vez más por acogernos.
Bueno, la próxima sesión será el día 3 de junio en la sede de la Academia. Va a ser, bueno, esto para empezar, esto lo podrán encontrar en YouTube. Nosotros tenemos un canal en YouTube y aquí todo el debate va a quedar ahí. El día 3 será híbrida, también pasará a YouTube, será sobre los aspectos, sobre la problemática desde el punto de vista del derecho europeo de la crisis de la vivienda. Muy Pues interesante. muchísimas Muchas gracias. gracias, Ana. Gracias a Muchas todos. Gracias. Gracias a todos los muchas participantes. gracias. Adiós. Adiós. Gracias.